Bienvenidos al curso de fotografía para aprender a manejar una cámara reflex. Muchas veces la gente compra las cámaras reflex digitales para mejorar sus fotos, pero no se dan cuenta que si no conoces bien las particularidades de estas cámaras, seguramente dispararás peores fotos que con las que disparabas con tu antigua cámara compacta. Por esto es importante conocer bien las opciones de manejo de las DSLR para evitar fotos movidas, oscuras, desenfocadas, etc. Y así poder sacar el máximo rendimiento a tu cámara reflex digital. Vayamos ahora con un poco de teoría, lo que yo llamo las tres variables. A la hora de disparar con una cámara reflex existen tres variables principales que afectan en la composición en que salga movida, más o menos enfocada y con más o menos grano o ganancia. Estas variables son las siguientes: velocidad de obturación, que aparece en el display de las cámaras como TV, diafragma, que aparece como AV, y ISO, que es la ganancia. La velocidad de obturación hace referencia a la velocidad con la que se mueve el espejo, es decir, la velocidad con la que se abre y se cierra este espejo y el tiempo que deja entrar luz. Por otro lado, el diafragma es una persianita enroscada como si fuera una pupila que se abre más o menos, y también por ahí deja entrar más o menos luz según lo abras o lo cierres más. Por último, el ISO es la ganancia de lo que antes era la película y ahora es la ganancia del sensor. ¿Cuánta luz amplifica el sensor a costa de la calidad que dejas de ganar cuanto más amplificas esa señal? Como veremos a continuación, combinando estos valores o variables, podemos crear fotos muy diferentes sobre la misma escena o sobre el mismo encuadre. Vayamos primero con la velocidad de obturación. El obturador, como ya he explicado inicialmente, es una persianita que se abre y se cierra cuando disparamos la foto. Al disparar la foto se mueve el espejo de la reflex y el obturador, que es esta persianita que tapa el sensor, se abre también. Tras esta persianita se esconde el sensor que recoge la imagen como si fuera un ojo humano. Puedes tener tanto tiempo abierto como quieras, que se llama bulb al disparar, o hasta la 8.000ª parte de un segundo en las cámaras reflex de alta gama. Si queréis conocer mejor cómo se abre y se cierra el obturador, os invito a que busquéis en Google o en YouTube y escribáis muestra obturador o apertura y cierre de obturador en cámara reflex y conoceréis cómo funciona. Vayamos ahora a entender cómo afecta la velocidad en la escena de la foto. Por un lado afecta en la luminosidad. A mayor velocidad de obturación, es decir, a mayor velocidad de apertura y cierre de la persianita, menos luz entra en el sensor. Y por lo tanto, si entra menos luz en el sensor, la foto queda más oscura. Por otro lado, a menor velocidad de obturación, es decir, cuanto más despacio se abre y se cierra la persiana o obturador, más luz entra en el sensor y por lo tanto la foto queda más clara. Es importante entender bien la velocidad de obturación para poder conseguir fotos que no salgan movidas, es decir, congelar la escena. A mayor velocidad de obturación, entonces, foto menos movida. Y a menor velocidad de obturación, es decir, si está más tiempo abierto el sensor, la foto puede salir movida. Depende de la velocidad de la escena. También es importante entender que una foto puede salir movida por dos motivos. Uno, por el mero pulso del fotógrafo, sobre todo cuando está tirando con un teleobjetivo, es decir, está tirando con zoom. Y segundo motivo, por el movimiento de la escena. Por ejemplo, está pasando un coche y lo quieres congelar y necesitas más velocidad porque existe un movimiento más rápido. Algo importante a la hora de disparar una foto es saber cuál es la velocidad mínima a la que puedes disparar una foto sin que salga movida por el pulso del fotógrafo. Existe una fórmula para poder calcular esto.
es una correlación entre el zoom de la lente, lo que pone en los milímetros, y la velocidad de obturación. Es decir, por ejemplo, si disparas con un 50 milímetros o disparas con una lente que está a 50 milímetros, necesitas al menos 1 entre 50 segundos de velocidad de obturación. Vayamos ahora con el diafragma, la segunda variable. El diafragma es una persianita situada en la lente que permite mayor o menor entrada de luz. A diferencia del obturador, no está en la cámara, en el cuerpo de la cámara, sino que está en la lente. El diafragma viene llamado AV en el display de la cámara y puede ir dependiendo del objetivo, desde 1,4, 1,8, 2, 2,5. Cuanto más pequeño es el número, más abierto. Pero cuanto más alto es más cerrado, por lo tanto más oscuro. ¿Cómo afecta la apertura y cierre del diafragma? Afecta en lo que se llama profundidad de campo. A más abierto, es decir, cuanto más pequeño sea el numerito, que viene llamado AV o a veces F, dará un mayor efecto de desenfoque. Por lo tanto, esto es ideal para hacer fotografía de retrato, fotografía artística en la que existe un primer plano y un segundo plano muy desenfocado. Si lo que hacemos es cerrar el diafragma, tenemos menor desenfoque, y esto es ideal para paisaje, fotografía de deporte, donde te interesa tener una mayor seguridad de tener cosas enfocadas. Finalmente llegamos a la tercera variable, el ISO, la ganancia, y a su vez la forma más fácil de entender, la variable más fácil de entender. El ISO es, como digo, la ganancia. Antes venía determinada por las películas o los carretes de fotografía. Existen de diferentes tipos. Antiguamente había de 100, 200, 400, 800 y 1600. El ISO configura cuán sensible es el sensor a la luz que entra en el mismo. Se configura desde el menú de la cámara. Cuanto más bajo es el ISO, si ponemos 50, 100, 200 o 400 de ISO dependiendo de la cámara, la calidad no se ve afectada demasiado, pero también entra menos luz en el sensor. Entonces, en condiciones de luz baja, necesitaremos aumentar a 800, a 1600 o incluso a veces a 3200. En este caso conseguimos que haya más luz en el sensor y por lo tanto también podemos aumentar la velocidad, que es de lo que se trata. Esto a costa de un mayor grano o una caída en la calidad de la resolución de la foto, o mejor dicho, cae en la calidad de la foto. Ahora vamos a ver cómo usar la cámara. La cámara tiene 5 modos principales. Está el manual, en el que puedes manejar las 3 variables a tu gusto: velocidad del obturador, diafragma e ISO. Está el prioridad diafragma, que se llama AV en el display de la cámara, y tú controlas únicamente el diafragma. Luego está prioridad velocidad, que tú controlas la velocidad del obturador. Luego está el semiautomático, que es el que más recomiendo para empezar a utilizar una cámara hasta que empieces a entender bien los valores y el funcionamiento de las variables. En el semiautomático únicamente manejas el ISO y tanto velocidad de diafragma como velocidad de obturación, como diafragma se calcula automáticamente. Y luego finalmente está el automático, en el que ISO, diafragma y velocidad de obturación se calculan automáticamente, incluso a veces si la condición de luz es baja te saca el flash directamente. Sale debajo de estos 3 valores indicando si la foto está equilibrada o no. Este es el equilibrio que necesitas para que la foto te salga correcta en cuanto a oscuro y claro, o sobreexpuesta, subexpuesta. Por eso este equilibrio en modo manual lo tendrás que conseguir tú mismo. Aquí, por ejemplo, vemos que a la izquierda del diafragma del dial escribe TV. En este caso, el screenshot está en una display de cámara Canon
que estaba disparando en prioridad velocidad de apertura. Haciendo un repaso de las variables y cómo afectan a la luminosidad de cada foto, tenemos aquí que la velocidad afecta al subir la velocidad, hay menos luz, pero puede ser coherente con el pulso y la escena. Perdón, hay que ser coherente con el pulso y la escena. Si estás disparando, recordemos, con un 50 milímetros, habría que disparar mínimo a uno entre 50. Si estás disparando con un teleobjetivo, por ejemplo, a uno entre 200 milímetros, perdón, tienes que estar disparando mínimo a una velocidad de 1 entre 200, es decir, la 200ª parte de un segundo. Después tenemos el diafragma, que como hemos dicho, era esa persiana que se encuentra cerrando o abriendo como si fuera una pupila la luz que entra en el lente, y por lo tanto la luz que pasa por el lente y el que va llegando luego al sensor. Cuando aumenta el diafragma, es decir, si tú el numerito F o AV lo aumentas, tienes menos luz, pero también consigues que las cosas tengan más enfoque. Reduces el desenfoque. Por ejemplo, hay que tener muy en cuenta que en las fotos nocturnas F o AV o diafragma, como quieras llamarlo, siempre vas a tener que tenerlo al mínimo, al menos que estés disparando con un trípode, y entonces sí te puedes permitir aumentar el diafragma, lo que aumentará necesariamente también la necesidad de velocidad. Necesitarás tener una exposición más larga y por lo tanto trípode. Por último, y muy fácil de entender, el ISO. Cuanto más subes el ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, etc., más luz entra en el sensor. Pero, claro, a costa de la calidad, o lo que se llama el grano. Repasando lo que hemos dicho, en el modo semiautomático AV, tú fijas el diafragma y el ISO. La velocidad se calcula automáticamente según el AV o diafragma que fijes. ¿Cuándo usar este modo? A mí me gusta usarlo cuando hay condiciones de luz cambiantes. Hay que recordar que tanto en AV, TV como P, es decir, en los tres modos semiautomáticos, puedes elegir subexponer o sobreexponer, es decir, puedes decidir si quieres que la foto salga más oscura o más clara. Directamente en el modo se calculará los valores o las variables para que salga como tú le exiges. Por lo tanto, puedes calcular el ISO, puedes mover el ISO, puedes mover también en el modo AV el diafragma, y también puedes decidir si quieres subexponer, es decir, obligarle a que haga un cálculo para que salga la exposición más oscura, o sobreexponer, obligarle a que haga un cálculo para que salga la foto más clara. Por otro lado, en TV, o prioridad velocidad, tú fijas la velocidad y el ISO, como decimos. El diafragma se calcula automáticamente según el TV o velocidad de obturación que fijes. ¿Cuándo usar este modo? En condiciones de luz no muy cambiantes, para mantener una velocidad mínima en caso de estar disparando con un teleobjetivo. Asimismo, en casos de tener una situación de velocidad, por ejemplo, en un campo de fútbol, los fotógrafos seguramente están disparando con TV para asegurar que la velocidad es la mínima adecuada para sacar una foto, por ejemplo, a un jugador que pasa corriendo por la banda. Finalmente tenemos el modo P. Solo fijas el ISO. El diafragma y la velocidad son calculados automáticamente por la cámara, es decir, el diafragma o AV y la velocidad o TV son calculados automáticamente. ¿Cuándo es conveniente utilizar este modo? En mi opinión, este modo es conveniente cuando se está aprendiendo. Es un modo sencillo que te permite aumentar el ISO para que la cámara aumente la velocidad de obturación y el diafragma. Te da poca libertad, pero existe menos riesgo de que la foto salga movida, es decir, necesite más velocidad, u oscura. Ejemplo, cuando se tira en manual, la foto te puede salir oscura o clara, simplemente mal calculado las variables y puede salir la foto, subexpuesta o sobreexpuesta. Veamos en un ejemplo más gráficamente cómo afecta F o también llamado diafragma. Vemos en la foto de la derecha
y abajo del todo, la chica en primer plano sale enfocada, pero su fondo sale totalmente desenfocado, dando ese efecto artístico que tanto se busca siempre en los retratos. Si miramos a la izquierda y pasamos el diafragma de 1.4 a 4.5, vemos que el fondo empieza a tener más detalle y se le va perdiendo un poco de importancia el primer plano para ganar importancia al segundo plano debido al crecimiento del detalle o aumento del detalle. Y así sucesivamente, cuando vemos en F9 aumenta más el detalle del fondo y en F16 aumenta todavía más el detalle y se puede ver prácticamente igual de bien o igualmente nítido el fondo con el primer plano. Hay que tener en cuenta que al aumentar la F también aumentas la seguridad de que efectivamente el primer plano o el plano que estás intentando enfocar salga con más seguridad enfocado, porque estás haciendo que lo que se llama que tenga más profundidad de campo, es decir, que tenga más zona de foto enfocada. Aquí puedes ver y entender lo que significa precisamente la profundidad de campo. Si disparamos con un objetivo de a X milímetros en F22, nos asegura que la foto va a estar enfocada desde 1.5 metros hasta 6 metros. No sé exactamente para qué focal o milímetros o zoom está calculado este ejemplo. Sin embargo, vamos viendo cómo si bajamos la F o la apertura de diafragma va cada vez reduciéndose más la profundidad de campo o la zona de foto enfocada, hasta que al final en F2.8 solo estaría prácticamente el payasito enfocado. Entonces aquí hago un cálculo más o menos de lo que sería 1 entre 1200, F8, porque te interesa, como es una foto que te va a costar enfocarla porque pasa muy rápido el esquiador, necesitas tener un diafragma un poquito más alto que lo que sería bajito, 3,5, 4. Te interesa subirlo un poco para que asegurarte un enfoque bueno, al menos decente, y al tener una velocidad alta y un diafragma alto, incluso aunque estés en la nieve, que se dice es el lugar donde más luz puede haber, ¿no? Por el tema de los reflejos del blanco de la nieve, aún así el ISO sí que seguramente te está exigiendo ya estos valores para tener una foto equilibrada, subirlo por lo menos a 400. Aquí otro ejemplo de velocidad, aunque sí es cierto que esta foto yo por ejemplo la tiraría en manual y ya haría mis cálculos porque es una foto que requiere como bastante atención. Esta foto también se puede tirar en TV y le puedes exigir o poner como variable de velocidad obligatoria 2 segundos, como indico aquí, que es lo que yo calculo que esta foto tendrá, 2, 6 segundos. No, esta foto tiene de hecho más. Pero bueno, 2 segundos, F3,5. Y recordamos que es de noche y por lo tanto hay poca luz. Y un ISO a 400 para asegurarnos, por ejemplo, una buena calidad en esta foto artística. Y bueno, esta foto que está hecha haciendo un barrido en realidad. Un barrido para, en realidad, congelar al objeto que está en movimiento. Como si pasa un coche y tú barres la cámara, es decir, sigues al objeto en movimiento para que salga no solo desenfocado el fondo, sino que en realidad sale movido, dejando este efecto como de velocidad que todos conocemos. Bueno, muchas gracias por escuchar mi curso y espero hacer otro curso muy pronto. Gracias.